recapitulando, recuerdan que desde el 14, que fue donde le habló de hecho desde el 13, pero en el 14 es donde le habla a Lucifer directamente. Desde el 13 Yahweh le está hablando a Babel. Recuerden que Babel significa confusión. Y el 14 es donde le habla al rey de Babel, o sea, al rey de la confusión. Después le habla a Ashur, que significa a un paso y representa el gobierno mundial del fin de los tiempos, la primera bestia. Después le habla a Filistea, que es extranjero, extraño, que es donde curiosamente habla de la serpiente, la culebra y la víbora, la serpiente voladora, ¿verdad? Hablando de los tres Hasatán, Samael, Heilel y Azazel. Como dije, Babel, Asiria y Filistea se conecta con esos mismos tres. Cuando le habla a Heilel, le habla a Babel. Después Ashur, como dije, hace alusión a la primer bestia, hace alusión a el gobierno mundial. Después Filistea. Se podrá conectar con el falso profeta, ¿verdad? Como el extraño, el profeta extranjero que no es del pueblo. Recuerden que Bilam significa no es del pueblo y Bilam es el hombre que representa al falso profeta. Entonces, curiosamente, Filistea significa extraño, extranjero, por ende que no es del pueblo. Y además de eso, recuerden que podríamos ir uniendo cada nombre y recibiendo una revelación, por ejemplo, confusión está a un paso por medio del extranjero de su padre, porque después viene Moab, que es de su padre, y recuerda cómo se conecta con la gente que sirve al enemigo en vez de al Todopoderoso. Después Yahweh le habló a Damasco, Dameshek, que significa, se puede interpretar como la sangre del heredero, o se puede interpretar como, ¿verdad? Lo traduce la concordancia comúnmente como el que silenciosamente teje silicio. Después mencionaba a Israel, y ahora viene el 18, donde menciona a Etiopía, en el 19 Egipto, y etcétera, etcétera. Le está hablando básicamente a todas las naciones, representando un mensaje para el fin de los tiempos, cuando el pueblo estaría entre los cuatro ángulos de la tierra, porque recuerden que de hecho en el capítulo anterior, lo que vimos en el estudio anterior, Yahweh le manda una profecía a Moab de destrucción, pero le habla a su pueblo que está en Moab de que lo va a salvar, ¿verdad? Recuerdan, entonces hablando de cómo en los cuatro ángulos se encuentra el pueblo, Yahweh va a castigar a las naciones, pero va a recoger y proteger a sus elegidos. Entonces, Etiopía, recuerdan que en hebreo es Cush, que literalmente significa negro. Ay de la tierra del zumbido de alas, la que está tras los ríos de Etiopía. Ay de la tierra del zumbido de alas. Un comentario aquí dice, tierra del zumbido de alas, otra posible traducción, país donde resuena el zumbido de insectos. Posible alusión a los mosquitos y otros insectos comunes en la región del Nilo. Otros prefieren traducir esta expresión por país de barcos alados en referencia a las embarcaciones de dos velas que navegan por el río. Entonces, hoy Eretz Tzilzal Kenapaim, es ahí como de alas. Ay de la tierra del zumbido de alas, que hace sombra con las alas. Eso es por la palabra Tzitzal, que están poniendo aquí como zumbido, y ahí sería sombra, porque recuerdan, por ejemplo, el nombre Tzila, significa sombra. Después está, por ejemplo, Betzalel, que es bajo la sombra del poderoso. Entonces vemos que Tzadé y Lamet hace alusión a sombra, y por eso algunos traducen aquí la sombra de alas, la que está tras los ríos de Etiopía. Zumbido de alas como de insectos, ¿verdad? Se conecta porque pues en cierta forma es literal, ahí se da mucho eso, pero también recuerdan, por ejemplo, cómo la escritura menciona los insectos cuando habla de plagas, ¿verdad? Las langostas, la abeja, se me está escapando, bueno, el jején, y hay otros más insectos que la escritura menciona o usa refiriéndose a plagas, como lo vemos también en Apocalipsis con las langostas, los escorpiones, cuando habla de las trompetas. Y dice la que está tras los ríos de Cush, que está traspasando los ríos de Cush. Dice después el verso 2. Por si algo, también recuerden que Nimrod, que fue el primer líder mundial que representa la primer bestia, Apocalipsis 13, él era hijo de Cush, entonces descendiente de Etiopía. El hecho de que en lo espiritual, recuerden que el blanco es algo positivo, en lo espiritual, simbólicamente, el blanco representa pureza, limpieza. Sin embargo, también vemos por contexto, por ejemplo, cuando aparece Labán, que significa blanco, pero él es malo, por ende representa a Heilel, que es un ángel caído que se hace pasar por ángel de luz, ¿verdad? Entonces hay que entender, de acuerdo al contexto, si el blanco es disfrazando algo malo o si es algo verdaderamente bueno, así como también el color negro, que representa oscuridad, impureza, pero también hay que saber a través de contexto a qué se está refiriendo cuando se usa negro o oscuridad, ¿verdad?
En este caso, pues sí sería negativo porque está mandando un castigo. Simplemente lo estoy diciendo para que se tome en cuenta, de acuerdo al contexto, cada vez que se encuentren con algo, ya sea blanco o negro. Y también para no tomarlo del aspecto literal, ¿verdad? De la carne, como algunos pueden hacer o malinterpretar lo que uno dice. Entonces, hay de la tierra del zumbido de alas, la que está tras los ríos de Etiopía, la que envía mensajeros por el mar. Recuerden que el mar representa a las naciones. Mensajeros es otra palabra, bueno, es significado también de malachim. En este caso no creo que diga malachim, dice, bueno, dice la que envía en el mar, Tsirim, que envía mensajeros por el mar. Dice después, en naves de junco sobre las aguas, en naves, en vasijas o en, bueno, sí, naves de junco sobre las aguas. Id mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y piel brillante. Id mensajeros veloces. Aquí sí dice malachim. Dice, un momento, sí. Entonces, así dice malachim, ¿verdad? Entonces ahí también se puede interpretar obviamente como ángeles, ya sea del Padre que vienen a juzgar o ángeles caídos que vienen a engañar. Obviamente está hablando de una nación a la que va a castigar por andar enviando mensajeros a todo lado. Y al ser Cush, negro, sería como el espíritu del maligno, oscuro, que está enviando ángeles caídos a engañar a las naciones. ¿Sí me explico? Y repito, incluso aquí que aparece el título Malach, o en este caso plural Malachim. Okay. A ver, qué curioso. Aquí dice el 2 que envían embajadores en esa. Ok, embajadores. Eso es por el hecho de que es otra palabra, la que les dije, ¿verdad? Tsirim. Tsir es embajador. La tzadé, la yud y la reish. La reish es cabeza, la yud es la mano como de obra y la tzadé es de justo. ¿Verdad? El que hace obras justas está como cabeza. Entonces eso es lo que están traduciendo como embajador. Recuerden también por si algo que nosotros ya bueno nos hizo embajadores celestiales, ¿verdad? Después, y después ahí donde dice mensajeros, ahí sí dice mensajeros, la segunda parte, rápidos. Ahí es, en esa parte de mensajeros donde dice malach. Entonces, dice, id malachim, malachim kalim, mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y piel brillante. Dice después, al pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, cuando se levante bandera en los montes, mirad, ¿verdad? Eso se puede ver como cuando se están preparando para guerra a las naciones, pero también recuerdan con lo que vimos en Isaías, que también hay que tomarlo en cuenta, puesto que fue Isaías el que nos lo dijo en el capítulo 11, que Yahweh levantaría bandera para su pueblo. Y esa bandera es Yahushua a la derecha del Padre. Y cuando bien, también eso hacía alusión, recuerden lo que Yahushua dijo, que cuando el Hijo del Hombre, como Moshe, levante, así como Moshe levantó la serpiente en una asta, el último tendría que dar testimonio de Yahushua, o sea, exaltarlo, levantarlo. Y por ende esto, ¿verdad? Si lo vemos como en el fin de los tiempos, la profecía para el fin de los tiempos sería como cuando se esté dando testimonio entre las naciones de quién es esa bandera, de Yahushua HaMashiach. Dice, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, ¿verdad? Recuerden que los dos testigos vienen a anunciar durante los sellos que Yahushua es la bandera y durante las trompetas sellan a los que oyeron el llamado y aceptaron su nombre y lo confesaron para después de las trompetas, en la séptima trompeta, ser cosechados. También, ¿verdad? Lo que decía ahora de que se levanta bandera como para hacer guerra y se toca trompeta para que se reúnan los ejércitos. Como cuando, ¿verdad? Los rumores de guerra para el fin de los tiempos, cuando viene el segundo sello, que es la tercera guerra mundial, y después cuando viene la guerra Armagedón, ¿verdad? Momentos que se conectan con esto que está diciendo aquí. Vosotros todos los moradores del mundo, habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Dice, este es el 3, ¿verdad? Entonces dice, todos los habitantes del mundo y los que habitan la tierra, cuando se levante asta, neis. La misma palabra que se usa para asta, para pendón, para bandera. Solo que vean cómo siempre, tres palabras en español, pero en hebreo es la misma. Si uno lo lee en hebreo, pues puede conectarlo uno con lo otro más fácilmente, pero cuando lee en español y en un lado dice asta, en el otro dice pendón, en el otro dice bandera, cuesta hacer la conexión. Además de que Nes es milagro también. Yahushua es el milagro más grande porque vino de una virgen y resucitó después de morir. Es el milagro más grande hecho carne, además de todos los milagros que hizo mientras estuvo en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces es el milagro puesto en el cielo a la derecha del Padre como un pendón, como una bandera y así como la serpiente fue puesta en un asta. Entonces dice, cuando se levante bandera hasta en los montes, tirú, y cuando suene y como toque el shofar, cuando se toque el shofar, perdón, y la alarma,
cuando se toque el shofar. Pero vean cómo aparece Tirú, como de Terúa, Yom Terúa, día de alarma. Kitekoa, cuando sea el toque. Tekoa, como Tequía Gedolá, el cuarto toque. ¿Se acuerdan? Tequía Gedolá es el cuarto de los toques de shofar que se hacen en Yom Terúa y que representan los últimos 4 o las últimas 4 fiestas. Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Entonces Shemini Atzeret es cuando se hace el Tequía Gedolá y ese es el día de la séptima trompeta cuando los elegidos van a ser cosechados. Entonces curioso que diga Tirú como, repito, Yom Teruah y después Tekoa como el Tequía Gedolá y después dice Shofar, ¿verdad? Como la séptima trompeta, porque el último toque es el tequía. Entonces, este verso se conecta, repito, con los sellos y las trompetas, con el tiempo en el que las naciones se van a reunir para pelear entre ellas, cuando Yahweh manda a sus 2 elegidos a hacer el llamado y a sellar a los escogidos, porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces dice, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Mirad y escuchad. Porque Yahweh me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como la nube de rocío en el calor de la siega. Vean cómo primero dijo bandera en los montes, se toque trompetas. Segundo, bandera primero, trompeta segundo, que en realidad no dice trompeta, dice shofar, todavía más importante, ¿está claro? Entonces, primero y último, recuerden que el último es llamado el cuerno en Miqueas, el cuerno de hierro, porque es el que va a gobernar con vara de hierro. Y un cuerno representa gobierno, autoridad, fuerza, poder. Por eso los animales con cuernos, esa es su corona. De hecho, corona, la palabra corona viene de cuerno, porque en hebreo cuerno es keren, de ahí viene corona. Y crown en inglés. Entonces, corona originalmente viene de la palabra hebrea cuerno. ¿Por qué? Porque la corona representa cuernos, ¿verdad? Son como picos que tiene sobre la cabeza. Entonces, los animales con cuernos representan los líderes de esa especie y por eso pelean con los cuernos porque es esa fuerza que tienen. Entre más grandes, ¿verdad? Son más imponentes y demás. Entonces, el shofar, como sabemos, es un cuerno. Entonces dice milagro, asta, bandera, pendón, Yahushua. Y es Nes, que es de donde viene el nombre Nisan, del primer mes, cuando Yahushua murió. Y después viene shofar, que hace alusión al último, como un cuerno que toca la séptima trompeta. Entonces dice esas 2 cosas y ahora dice 2 cosas igual, como el sol claro después de la lluvia. Yahushua es la lluvia temprana, Yahushua es la luz del mundo y Yahushua trae paz que sobrepasa todo entendimiento, perdón de pecados, el favor, como se siente cuando pasa la lluvia y sale la luz del sol, ¿verdad? Después dice, como la nube de rocío en el calor de la siega, o sea, la cosecha, con el shofar, la séptima trompeta. ¿Sí me estoy explicando? Cómo dice 2 cosas y lo uno va con lo primero de la segunda vez y lo otro va con lo segundo. Espero esté quedando claro. Voy a decirlo de esta manera. Cuando se levante bandera en los montes, mirad, como el sol claro después de la lluvia. Y cuando se toque trompeta, escuchad, como la nube de rocío en el calor de la siega. Porque cuando se toque la séptima trompeta se da la siega. Entonces, como la nube de rocío, recuerden que el primero es lluvia temprana, el último es lluvia tardía, porque la lluvia representa revelación. Recuerden que también, por si algo, el maná descendía como el rocío. Y recuerden que Yahushua, lo leímos hace poquito de hecho en Juan, dijo, el Hijo del Hombre os dará el maná de mi Padre. Y después él dice, yo soy el maná. O sea, Yahushua es el pan de vida y el último daría testimonio de Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces, como la nube de rocío, recuerden que el último vendría con las nubes, en las nubes. Y recuerden que en Judas, el libro que está antes de Apocalipsis, la Ruach habla de los seres humanos como nubes. Entonces cada persona es una nube, pero algunos al no tener a Yahushua son como nubes sin agua que se las lleva cualquier viento a donde sea. Sí está claro, pero el que tiene a Yahushua es una nube que da bendición, da revelación, como la lluvia representa a ambos bendición y revelación. ¿Está claro? Por eso también la escritura dice que los 2 testigos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante el tiempo de su profecía. Entonces, como la nube del rocío en el calor de la siega. El calor porque viene como fuego consumidor y la siega porque es el tiempo de la cosecha. El primero al haber venido al inicio, como primero obviamente, es como el sol claro después de la lluvia. Entonces, porque Yahweh me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Ven también eso, porque ahora mencionó la bandera. Yahushua es la bandera que está a la derecha del Padre. O sea, está ahí quieto observando desde su morada para ver que se cumpla lo del fin. Los cristianos están esperando que Él venga y los rapte. Sin embargo, la escritura nos dice que Él está en el cielo cuando envía a su mensajero para que se dé la
cosecha a través de lo que hacen por 3 años y medio predicando. Me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Yahushua está a la derecha del Padre, como el Cordero en el capítulo 5 de Apocalipsis, que en el 6 abre el primer sello y se manifiesta en la tierra, como el sol claro, ¿verdad? Como sol de justicia después de la lluvia, como la nube de rocío en el calor de la siega. Ahora, ¿verdad? Por si algo, todo lo que ha venido diciendo es una interpretación. Lo que estoy por decir, espero no confunda a nadie con lo que dije anteriormente. Como acabo de decir, se podría conectar cuando se levante bandera en los montes, como los dos testigos yendo por los montes, las naciones, los reinos de la tierra, los países, a levantar bandera, a dar testimonio de Yahushua durante los sellos. Y después, cuando se toque trompeta, durante las trompetas, y lleguen a tocar la séptima trompeta para recoger a los elegidos en la siega. ¿Está claro? Después dice, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. ¿Por qué? Porque Yahushua está en el cielo cuando abre los sellos para que se den las trompetas. Como el sol claro después de la lluvia, iría con los sellos cuando están empezando a predicar, y por eso como sol de justicia, Malaquías 4:2, como la nube del rocío en el calor de la siega, cuando se dan las trompetas y se está empezando a poner más caliente por las plagas que son más seguidas y se empieza a nublar porque ya viene la oscuridad después de que matan a los dos testigos. ¿Sí está claro? Entonces, dice, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Entonces, ven cómo para los del mundo, para las naciones, porque todos los seres humanos son como árboles, pero unos no dan fruto, otros dan mal fruto, otros dan buen fruto. Hay algunos, digamos, un árbol que no da fruto, una de dos, o su madera es muy, muy buena, y ese sería su fruto, que se usa para construir, por ejemplo, o lo único para lo que sirve es para hacer fuego, ¿verdad? Para quemarlo, por ejemplo. Obviamente cualquier árbol puede servir para eso, pero hay funciones diferentes dependiendo del árbol. Entonces, un árbol puede dar buen fruto, y esos son los que dan fruto de labios que confiesan su nombre y hacen los mandamientos de Yahweh. Otros que dan mal fruto porque hacen todo lo contrario, lo que a Yahweh le desagrada, eso van y hacen. Y otros que no hacen fruto del todo. Entonces, por decirlo así, hay dos tipos que pueden ser echados en el fuego: los que hacen mal y los que sabiendo hacer el bien no lo hacen. Por ejemplo, los tibios, los que no son ni fríos ni calientes, Yahweh los vomita. ¿Está claro? Entonces, en el sentido de los del mundo, Yahweh está hablando de que durante el tiempo de la cosecha, Él va a cosechar el trigo y las uvas, que son los pocos y los muchos, para llevarlos a su reino, de la manera que lo revela en Apocalipsis 14, pero en lo que respecta a las otras naciones son otro tipo de árbol, son otro tipo de fruto, porque además de trigo y uvas hay otro montón de cosas. Entonces, en el sentido de los malos, Yahweh los va a podar, los va a cortar, los va a destruir, y en el sentido de los elegidos, pues también va a tener que cortar, pero para llevarse. Dice, porque antes de la siega, antes de la cosecha, cuando el fruto sea perfecto, que ven, recuerdan que Pablo habla, y una vez más repito, vean cómo Yahweh le está hablando a naciones X, Cush, Babel, Persia, Moab, Amón, pero a través de ese mensaje le está hablando al pueblo elegido, el tiempo de la cosecha, lo profético y demás, porque obviamente los gentiles no leen la escritura. Me estoy refiriendo a los que no creen en Yahushua, porque en Yahushua no hay griego ni yahudí, pero aparte de los que están en Yahushua, la gente no lee la escritura, y si la lee solo ve lo literal. Entonces aquí solo pensaría en Etiopía y diría, esto para mí no me importa porque yo no soy etíope, por ejemplo. O alguien de Etiopía lo leería y diría, ay, esto es para mí qué fuerte, sin entender el aspecto espiritual o profético. Entonces, vean cómo aquí nuevamente está hablando de la cosecha y está diciendo cuando sean perfectos los frutos. Ahora, la escritura dice, Pablo dice que vamos a alcanzar la perfección hasta el día de la transformación, el día de Mashiach. En la transformación, como decía el hermano, ¿verdad? Como en la condensación, cuando se toma el agua, ¿verdad? El sol la calienta y se vuelve una nube, ahí está purificando el agua que está elevando. Entonces, así como los elegidos van a ser purificados durante la transformación, cuando lo incorruptible, ¿verdad? Absorba lo corruptible, y eso ya deje de ser así, ¿verdad? Corruptible, la inclinación al mal ya no esté en el cuerpo y demás. Entonces, como dice aquí, cuando el fruto sea perfecto, o sea, cuando llegue el tiempo de la perfección, cuando llegue el tiempo de la cosecha, y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes. Vean cómo decía ahora en el capítulo, bueno, en el verso 3, perdón, de levantar bandera y todo eso, cómo eso se podía conectar con esas tres guerras que vienen. Bueno, rumores de guerra, la Tercera Guerra Mundial y al final la Guerra de Armagedón.
Recuerden que en Apocalipsis 19, cuando se da la guerra de Armagedón, dice, vi un ángel, en el verso 17, que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Elohim, para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, en la guerra de Armagedón, todas las naciones que se van a levantar para pelear contra el Todopoderoso, cuando sean destruidos por el ejército de Yahweh, que son sus elegidos, que siguen a Mashiach en caballos blancos, todas esas personas de las naciones que se levantan contra Yahweh van a morir, van a ser destruidos y sus cuerpos se van a convertir en comida para las aves de los cielos y sus almas para los ángeles caídos. Por eso ahí vemos que dice a las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del poderoso, como está diciendo aquí a Etiopía, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Verano e invierno, la primera mitad y la segunda mitad del año, si lo dividimos solo en dos, si lo dividimos en las 4 estaciones, verás, el verano es el final de la primera mitad, el invierno es el final de la segunda mitad. Sobre ellos tendrán el verano las aves, como los ángeles, e invernarán todas las bestias de la tierra, haciendo alusión a las entidades que sirven al enemigo que se encuentran en la tierra. Y en el sentido también de lo que vendrá después, todas las naciones que cayeron en idolatría, en sí, principalmente no las naciones, toda la nación, sino los lugares específicos donde idolatraban, se van a volver en lugares donde solo animales van a habitar. Y en el sentido espiritual, demonios, espíritus malignos y demás, eso lo hemos venido viendo desde hace rato, y de hecho lo va a decir más aún más adelante Isaías. Entonces, dice, en aquel tiempo, que como siempre he dicho, se conecta con el fin de los tiempos, será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos, de parte del pueblo de elevada estatura y piel brillante. En aquel tiempo será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos de parte del pueblo de elevada estatura y piel brillante, del pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, será traída al lugar del nombre de Yahweh de los ejércitos, al monte Sión. Entonces vean particular que le está hablando a Cush, a quienes se está refiriendo como gente alta y de piel brillante, lo cual en el sentido literal, ¿verdad? Está profetizando que gente de las naciones, gente que no era de Israel, Yahweh haría que se volvieran a él, aceptaran su nombre y le trajeran ofrenda, se hicieran parte del pueblo, ¿verdad? Profetizando lo que Yahushua traería, que los gentiles se podrían volver israelim. En el sentido espiritual, le está hablando a su pueblo que está en los 4 ángulos de la tierra, entre esos Etiopía, que Etiopía antes era mucho más grande de lo que es ahora. O sea, Cush, más grande, abarcaba un área más grande de tierra. Y por ende, repito, a los elegidos que se encuentran entre los 4 ángulos de la tierra, a quienes Yahweh perfecciona y los traerá para que den honor a su nombre. Entonces dice, en aquel tiempo, verso 7, Ba'ed Hahi, en aquel tiempo será traída ofrenda de Yahweh de los ejércitos de parte del pueblo de elevada estatura. Aquí, ok, vean aquí, por ejemplo, una traducción bastante diferente, porque dice de un pueblo esparcido, donde dice elevada estatura. Otra traducción dice esparcido, saqueado. Ajá, de hecho, y despojado. La parte donde dice, donde algunas traducciones ponen la estatura, de elevada estatura, en hebreo aquí dice mushach, memushach, que por un lado se puede ver como meshech, la misma palabra que es heredero. ¿Recuerdan el heredero? Como en Dameshek, sangre del heredero. Entonces se puede ver como el pueblo de la herencia, pero como dije, dice mushach, que viene de mashach, que significa sacar, atraer. ¿Cómo lo ponían ahí? Saqueado. Ajá, saqueado, despojado. Y el último significado que le dan en una de las versiones, porque hay mucho aquí de esta palabra, pero la mayoría es sacar, saquear, etcétera, es donde aparece alto. Entonces, aquí en esta traducción lo ponen como alto, en la de inglés nunca lo ponen como alto, sino como saquear, igual que en esa traducción en español, que creo que es la peshita. Y en otra traducción ponen esparcido. Entonces, el pueblo nuestro fue esparcido, el pueblo nuestro fue saqueado y el pueblo nuestro a través de Yahushua se vuelve el heredero. Entonces, dice después, y piel brillante. La palabra ahí para piel brillante es morat, sí, morat, que es brillante o, momento, sí, brillante como pulido,
pero verdad, normalmente para pulir algo hay que lijarlo y eso hace alusión también, como decía ahí la segunda parte, despojado, ajá. Es que también otra traducción sería como pelado, ¿verdad? Como que lo dejaron sin nada de fuerza. Ok, toda. Sí, entonces no se está refiriendo, es que digamos, mi punto es que en la traducción española esta, la Reina Valera, por ejemplo, dice elevada estatura y piel brillante, parecen cumplidos, ¿verdad? Pero según lo que vemos en hebreo y en inglés, parece referirse más bien al sufrimiento por el que han pasado, el hecho de que han sido esparcidos, robados, saqueados, despojados. Quitaron a Yahweh, exacto, buen punto. Después menciona Yarei, que es de temor o miedo, donde dice gente temible. ¿Cómo decía ahí? Es que son cuatro cosas que dice. Las últimas dos, ¿cuáles son? Aplastado. Ajá, entonces, bueno, ahí como que el orden está al revés, porque el último sería el remoto, el último sería el remoto y el anterior es lo que hace alusión a temible. Entonces, déjame ver otra cosa. Pueblo Memushaj. Humorat, Norá, temible, Minhu, y una nación remota, cuya tierra es surcada por ríos. Ok, y ahí continúo. Será traída al lugar del nombre de Yahweh. Entonces, como hablando de los elegidos que fueron esparcidos, saqueados, etcétera, que estamos en los cuatro ángulos de la tierra, y Yahweh nos llevaría de vuelta al monte Sión, al lugar del nombre de Yahweh, porque Yahweh dijo que él pondría su nombre en el templo y el templo está sobre el monte Sión, entonces el monte Sión es el lugar de su nombre y ahí es donde van a estar los 144,000 reunidos con el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, ¿verdad? Como vemos en Apocalipsis 14. Será traído al lugar del nombre de Yahweh de los ejércitos al monte Sión. Ahí está confirmando que es el monte Sión, ¿verdad? Dice Cush, como la Cushita de Moshe, que representa. Ajá. La escritura y en Yashar vemos que Moshe se casó con una Cushita antes de casarse con Séfora. Se había casado con una Cushita, pero después se divorció, se alejó de Cush porque él gobernó en Cush un tiempo. Entonces, el hecho de que Moshe fue rey de Cush y se casó con una Cushita para después dejar a la Cushita y convertirse en el líder del pueblo de Israel, es como una representación del último viniendo y recibiendo liderazgo o funcionando por decirlo así, en la doctrina falsa, oscura, Kush, habiéndose casado con esa doctrina y después haberse dado cuenta que no era y haberle dejado para buscar la verdad. Y cuando Moshe se casa con Séfora es como el último encontrando finalmente la congregación. Séfora significa ave, pájaro, y recuerden que a la congregación se le dan alas de águila, alas de ave. Entonces, la congregación es como Séfora y Moshe llega y se casa con ella. La conoce en el pozo como Yahushua, siendo la fuente de agua viva. Entonces, cuando llega Yahushua, finalmente conoce a la esposa o a la congregación. Pero antes había estado con la Cushita. Y de hecho, por estar con la Cushita, por estar en oscuridad, por estar en error. Recuerdan que Miriam y Aarón murmuraron de Moshe por la Cushita. Entonces, hablan mal de Moshe por haber estado con una mujer de esa nación y en cierta forma se puede conectar, ¿verdad?, con lo negativo que se dirá del último, por ejemplo. Dice aquí, pueblo de elevada estatura espiritual podría ser. Sí, si lo vemos como elevada estatura y refiriéndonos al pueblo de Yahweh, pues sí, sería una estatura espiritual.